les bendiga. Habla el pastor Fran Vélez de la Iglesia de Dios Mission More, Roca de Refugio en el barrio Arrochales de Barceloneta. Hoy vamos a estar a través de la lección número 25 para el día de hoy, bajo el título Vencer las maquinaciones de Satanás. Vamos a estar en 2 Tesalonicenses 1, del verso 3 al 10, capítulo 2, del 1 al 4 y el verso del 8 al 10. Antes de entrar de lleno a la lección, gloria a Jesús, quiero leer el texto para el día de hoy, el que identificamos como el versículo clave para la lección. Se encuentra en Lucas 21, es el versículo 8. Dice, y Jesús contestó, tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán yo soy, y ahora es el tiempo, pero ustedes no lo sigan. Nos encontramos en un tiempo donde vamos a escuchar diferentes voces a través de del televisor, también dentro de las redes. Y como dice el texto es claro, dice, algunos dirán yo soy, y también dirán ahora es el tiempo. La advertencia de la palabra es que no sigamos a tales personas. Vivamos por la dirección del Espíritu Santo, gloria a Jesús. Él es el que nos guía y nos da la dirección y nos describe o nos da a conocer en los tiempos en que vivimos. El panorama de la lección es en la iglesia de Tesalonicenses. Es una iglesia bajo persecución, pero dentro del texto vamos a encontrar cómo el juicio de Dios va a ocurrir al regreso de Cristo, y todos aquellos que le han hecho mal a los hijos de Dios, gloria a Jesús, que han perseguido a la iglesia, tendrán que estar ante Dios, ante el juicio del trono blanco. Y que recuerden que la palabra nos insta, nos instruye a que perseveremos, a que nos mantengamos firmes, con la promesa de que Dios recompensará a todos los que le sirven. Gloria al Señor. No a todos los que te aman, sino a todos los creyentes, aquellos que han creído y viven bajo el mandato y bajo la dirección de Dios y el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. El fondo histórico, volvemos y hablamos, estos escritos detallan el final de los tiempos y menciona al hombre de pecado, el cual es el anticristo. Así que esas son el fondo histórico que está detrás de los escritos de Tesalonicenses. A continuación vamos a tener la lectura bíblica, ¿verdad?, de la clase que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 1, del verso 3 al 10, 2 de Tesalonicenses 2, del verso 1 al 4 y 8 y 10. Así que escuchemos. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que los cristianos en Tesalónica, lo primero era que estaban creciendo en la fe, ¿verdad? Los recién convertidos, recordemos que es una iglesia recién nacida, así que los que se convertían estaban con la emoción, con la alegría, ¿verdad? De haber encontrado el camino a través de Jesucristo. Pero asimismo, Pablo tuvo que haberse ido, o se tuvo que ir, y se fue con unas preocupaciones. Así que a Pablo le preocupaba que se desanimaran por la persecución. Al igual que la iglesia de hoy, no podemos desanimarnos, ¿verdad? No solamente por la persecución que ocurre en la iglesia, sino también por las dificultades que tenemos que enfrentar. Así que no podemos desanimarnos. Si tenemos problemas en los hogares, problemas de salud, problemas financieros, usted enumere todas las problemáticas que pueden haber en la vida de cada uno de nosotros. Ninguna de ellas debe desanimarnos. Así que Pablo les exhorta a soportar la prueba. La palabra no es diferente a los tiempos de Pablo. Hoy la exhortación de parte de Dios para su iglesia es que soporten la prueba. ¿Cómo soportamos la prueba? Orando, ayunando, leyendo la palabra, gloria a Jesús, sabiendo, gloria a Dios, que Dios nos hará justicia al final de los tiempos, gloria a Jesús. Luego seguimos, gloria a Dios, seguimos con la parte B, o la sección B de la parte 1, que comprende de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 7 al 12. La esperanza en la venida de Cristo. Para el mundo no creyente, le es bien difícil. Quizás han escuchado sobre nuestra esperanza de la venida de Cristo. Muchos podrán decir, ya estamos en el 2020 y Cristo no ha venido. Mire, sabemos la iglesia que espera al Señor, que Cristo vendrá. Así que la palabra para la iglesia es soportar en medio de la prueba, porque nuestro Señor regresará. El que no acepte a Cristo sufrirá la separación eterna de Dios. Es importante que el ser humano entienda y comprenda la necesidad de restaurar su vida espiritual con Dios. Dios es real, Dios es un Dios vivo, gloria a Jesús. Jesucristo lo demuestra el poder de Dios a través de su resurrección. A través de Él tenemos remisión de pecados, gloria a Jesús. Somos perdonados a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Así que todo el pueblo redimido glorificará a Cristo en su regreso. Gloria a Jesús. En esos mismos libros de Tesalonicenses sabemos que nos describe que aquellos que estén muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que hayan quedado seremos transformados y juntos nos reuniremos en los cielos con nuestro Señor. Parecerá una película de ficción, parecerá una novela
escrita para entretener, pero la realidad es que no se puede negar. Gloria a Jesús, nuestro Señor resucitó, subió a los cielos, gloria a Jesús, y nos prometió que regresaría otra vez. Esa es la esperanza de la iglesia, esa es mi esperanza, gloria a Jesús. Así que en medio de la espera, glorificamos a Dios a través de una vida bondadosa y que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Gloria a Jesús. Así que Pablo, escribiendo hace cientos de años, nos envía un mensaje a través del tiempo para que la iglesia no desfallezca, para que usted no desfallezca, que en medio de las situaciones aún las más difíciles, créame que Jesucristo está con nosotros, Jesucristo nos acompaña, Él tiene un propósito para cada una de las pruebas que pasamos y las dificultades, y yo sé que en medio de todo siempre Dios provee momentos de alegría para su iglesia. Gloria a Jesús. Así que continuemos con la segunda sección, gloria al Señor, que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Acabamos de escuchar la lectura de los versos del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Los versos que comprenden del 1 al 10. Ahora vamos a estar en la segunda parte, titulado No se deje engañar. Los versos que comprenden aquí es del verso 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La problemática que existió para los tiempos de Pablo, como existe para nuestros tiempos, es personas y grupos que se adjudican el tener el misterio revelado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ellos en el pasado han señalado fechas que han, ¿verdad? Que al día de hoy no se ha dado. Claro está, porque el tiempo del hombre no es igual que el tiempo de Dios. Sin duda alguna, Jesucristo va a regresar por su pueblo. El tiempo de su venida está determinado por el kairos de Dios, no por el cronos del hombre. Conocemos que el hombre, todos nosotros medimos el tiempo a través de lo que vemos, ¿verdad? El reloj. Pero Dios no es así. Así que no podemos en ninguna manera señalar ni escuchar. Lo que está registrado aquí en estos versos
es igualmente parecido a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Ahí vemos el consejo de Pablo sobre la venida del Señor, de hablar de la venida del Señor. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar del creyente? El creyente está constantemente buscando de Dios, su comunión, su consagración. Gloria a Jesús. Sabemos que Cristo viene. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. O sea, no escuchemos profecías donde señalan días, años, lugares. Y ni siquiera, mira, si vemos aquí, dice, ni por carta como si fuera nuestra. O sea que vendrán engañadores con palabras o descubrimientos para decir que Cristo viene en tal fecha. Eso no podemos seguir. Eso es lo que nos dice la palabra y lo que nos quiere llevar en esta noche. Recuerde, el tiempo de su venida está determinado por el kairos de Dios, no por el crono del hombre. Que nadie lo engañe. Segunda de Tesalonicenses, de 3 al 4, nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al comenzar el texto en el capítulo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque antes de manifestarse el hombre de pecado, tiene que ocurrir lo que llamamos o conocemos como la apostasía. En una próxima ocasión hablaremos más profundamente sobre el término de la apostasía. En este momento, solamente para establecer el orden cronológico de los sucesos, ¿verdad?, antes del fin, y en este caso antes de la manifestación del hombre de pecado, va a ocurrir la apostasía, tiene que ocurrir la apostasía. La apostasía sale de la misma iglesia, es los creyentes que se rebelan contra Dios, aquellos creyentes que han experimentado todas las bendiciones de parte de Dios, han recibido el bautismo del Espíritu Santo, han hablado en lengua, se han manifestado los dones del Espíritu, gloria al Señor, han disfrutado de la bendición de Dios. La Escritura dice que va a ocurrir una apostasía, va a levantarse un grupo de creyentes en rebelión contra Dios. O sea que dentro de las cosas que veremos antes de la manifestación del hombre de pecado es eso. Y el hombre de pecado no es nada más y nada menos que el anticristo. Así que antes del rapto de la iglesia, gloria a Jesús, antes del traslado de la iglesia a los cielos, se manifestará la apostasía como parte del orden cronológico, ¿verdad?, y escatológico para el pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Así que estemos pendientes, no nos dejemos engañar. Ya cerca de concluir en esta noche con la clase, gloria a Jesús. En los versículos de 2 Tesalonicenses 2, 5 al 10, establece los siguientes puntos. Ya hablamos de la apostasía y del anticristo. Establece que no se manifiesta el anticristo hasta que no sea quitado de medio algo, ¿verdad? Para el tiempo de Pablo, ¿verdad?, se creía que era el gobierno de Roma, iba a ser quitado. Para los tiempos nuestros, los eruditos, los estudiosos de las Escrituras, piensan que es la iglesia, ya que la iglesia tiene la investidura del Espíritu Santo. Sea lo que sea, gloria a Jesús, Dios tiene el control, y cuando una vez sea quitado, si es la iglesia, en el caso del traslado de la iglesia al cielo, una vez que el Señor la llame,
gloria a Jesús, para desatar todo lo que conocemos, ¿verdad? Son los 7 años de la gran tribulación. Pero lo que sí es que Cristo y la iglesia tienen la victoria. No importa la persecución que haya experimentado la iglesia, no importa las situaciones difíciles, hermanos o hermanas, que usted esté atravesando. Quiero que usted sepa y tenga la fe y la confianza de que Cristo venció. Cristo ha vencido por nosotros, gloria a Jesús, y que Cristo y la iglesia tienen la victoria. Manténgase firme en la verdad, gloria a Jesús. Necesitamos recordar que 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, es una continuación de la idea que se presenta en el versículo 10 que hemos leído, gloria a Jesús. Si usted me está siguiendo con su Biblia, gloria al Señor. Así que los que aman la verdad, los que aman el Evangelio, no tienen que temer. Pero aquellos que rechacen el Evangelio, que rechacen a Jesucristo, que es el único camino de salvación, gloria al Señor, el único camino hacia el Padre, sufrirán, gloria al Señor, la separación eterna de parte de Dios, no por falta de amor de Dios, porque gloria a Jesús, Dios ha dado tiempo. Si el Señor no, hasta este momento, hasta este día, gloria al Señor, no nos ha llamado, gloria a Jesús, a los cielos, es por misericordia de aquellos que todavía no han llegado a los caminos del Señor. Gloria a Jesús. Así que esta noche, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, gloria al Señor, para seguir estudiando la verdad de la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde.